vuelvo a... Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Esta sede, naturalmente, este salón, claro está, es la entidad más antigua de cuantas hay por el mundo españolas, no solo asturianas. Pues cuantas hay por el mundo españolas, que son muchas, esta es la decana. Esta se fundó el 2 de octubre de 1881. Y yo digo que es una casa que tiene muchos años, una casa que queremos decirle antigua, pero no vieja. Y de hecho, aquí tenemos hoy un ejemplo de lo que se suele hacer en este salón. Hoy, con un motivo especialísimo. Luego lo diremos. Y tenemos que tener en cuenta que reunir a más de 20 personas en un acto en Madrid no es fácil, porque en Madrid o das una conferencia o te la dan. Y ese es el problema, que hay conferencias por todas partes, otros actos, no solo conferencias. Y esto es una cosa que cultiva mucho y cuida mucho el Centro Asturiano de Madrid, lo que es todo lo que tiene razón con la literatura. Porque la literatura inmortaliza. Se pueden hacer monumentos muy bonitos, la gente los ve, qué bonito, qué bien hecho está, pero si no va detrás la literatura inmortalizarlo, pues se queda en eso, que es una estatua muy bonita, muy bien hecha de manos. Bien, hoy estamos aquí con una persona que no digo que lo diga al final. Él no conocía esta casa no la conocía. Él no, creo que es la primera vez que viene. Sí. En esta semana lo primera vez. Esta semana. Esta semana. Qué oportunos son los demás que al final lo ha pagado algo. Bien, pues entonces, hoy presenta ese librito de bolsillo, que para llevarlo para el metro, eso viene estupendamente. Una noche, una sentada en la cama, una noche, se puede ventilar, seguramente. Yo no. Y naturalmente hay unas personas que quieren hablar de él, pero se les va a limitar un poquito de lo mucho que quieren decir, porque si no, no iríamos a casa a dormir, y creo que habrá que ir a dormir a casa, o al hotel, porque algunos van a dormir en el hotel, seguramente. Y entonces, bueno, vamos a poner esto en marcha y a ver si lo agilizamos, porque nos gustaría que se pudiese decir todo lo que se quiere decir. Lo siento, no lo vas a poder decir, pero voy a comenzar por ti. Bueno. Me voy a poner los ojos de ver porque si no, no. Bueno, don Gustavo Suárez Pertierra nació en Cudillero. ¿Habla el micrófono? Es que no me he puesto a besar el micrófono. Oye. A ver. Bueno, decimos que don Gustavo Suárez Pertierra nació en Cudillero, un pueblo muy bonito de Asturias. Dicen que es el más bonito, yo lo compartijo. Un jurista y político español. La biografía. Se licenció en Derecho de la Universidad de Oviedo, doctorándose en la de Valladolid y ampliando más tarde sus estudios en la Universidad de München, como decimos los alemanes, München decimos nosotros. En 1978 obtuvo la cátedra de Derecho Canónico en la Universidad Complutense de Madrid. Su formación le convirtió en especialista en Derecho Constitucional y sobre las relaciones Iglesia-Estado.
En 1993 fue designado ministro de Educación, donde destacó al regular la enseñanza religiosa de conformidad con la confesionalidad que figuraba en la Constitución Española de 1978. Y en 1995 ocupó la cartera de Defensa hasta las elecciones de 1996. Esto fue una duración pequeña. Aquí decía nuestro anterior presidente, Cosme Servo, que la mayoría de los presentes le conocieron, le llamaba mi ministro, porque había sido ministro de 2 carteras. Ha sido patrono de la ONICEF, Comité Español, entre 2012 y 2017, y ocupa el cargo de presidente de dicha entidad desde febrero de 2018. Es vicepresidente del Consejo Superior del Centro Asturiano de Madrid. Y ahora sí, Gustavo, tienes la palabra. Pues, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, amigas y amigos. Es un gusto muy grande, a ver si lo consigo. Es un gusto muy grande compartir con todos vosotros esta sesión en el Centro Asturiano para presentar el libro de memorias. He leído en alguna parte que el libro de memorias hecho con esta faceta se llama libro de conversaciones. El libro de conversaciones de Pedro de Silva con César Iglesias, que dicho ya desde el principio, porque la obligación primera de quienes presentan los libros es excitar el deseo de los presentes de leer el libro. Por tanto, cumpliendo desde el principio mi compromiso con la editora, les diré que es un libro que se lee a pesar de su extensión, que se lee no una noche, pero se lee muy fácilmente. Más allá de las vivencias de un personaje como Pedro de Silva, que son muchas y están muy bien destacadas en su libro de memorias, también aporta, entre otras cosas, las claves que explican buena parte de un momento muy importante para la sociedad española y también para la sociedad asturiana. Por tanto, si no han tenido ocasión de ver el libro, que no les dé miedo la extensión y procuren leerlo, porque van a disfrutar. Bueno, yo tengo que explicar para mí también mi presencia aquí, porque el presentador de verdad es Bernardo Fernández, que es el que conoce muy bien a Pedro de Silva y el que ha participado en muchas de los asuntos que van transcurriendo en el libro. Por tanto, es un buen protagonista de una parte de las memorias. Él es el que va a presentar el libro. Yo, en ese sentido, no soy más que un modesto telonero. Tengan ustedes paciencia, lo mejor vendrá después, y yo voy a ver si soy capaz de sujetarme a esta rebaja del tiempo del que disponía, según me acaba de decir el presidente, y no les doy mucho la lata. He pensado cómo puedo, Pedro lo sabe, cómo puedo enfocar mi presentación. Realmente el entrevistador, César Iglesias, cierra muchos caminos, porque se dedica a expresar con calificativos muy contundentes, elogios a la figura de Pedro de Silva, que deja muy poco espacio para que los demás podamos hacer algo en el mismo sentido, hiriendo el natural discreto
del presidente Pedro de Silva. Por si no se lo creen, y para los que no lo hayan leído, dice, no agoto con esto la lista de calificativos, pero dice el entrevistador, a propósito de Pedro, le llama hombre hiperactivo, imperativo, poliédrico y periférico, lector voraz, desacomplejado y disperso, obstinado, rebelde en lo personal, en lo intelectual y en la política, europeísta. Y dice una frase muy bonita, dice, es un hombre de referencia en 4 estrados: el ciudadano virtuoso, el intelectual, el hombre de letras y el político pragmático. Y dice más cosas todavía, de tal manera que con esto, repito, cierra el camino de lo que podamos decir los demás. Yo de todas maneras me guardo 2 calificativos de cosecha propia desde la perspectiva de haber leído con mucha atención las memorias de Pedro Silva, que diré al final si me da tiempo. Yo quiero pensar que lo que se pretende de mí al invitarme a participar en la presentación es una visión de algunos extremos de las memorias de Pedro de Silva desde fuera, o dicho de otra manera, desde una perspectiva más general o desde una perspectiva nacional, porque la perspectiva regional está cubierta y bien cubierta. Cuando leo el libro y cuando tengo ocasión de leer otras obras que reflejan, que cuentan la historia reciente de nuestra comunidad autónoma, pienso en lo que me he perdido por no haber vivido en Asturias. Y esto es verdad, me tuve que salir muy pronto por los avatares de la carrera universitaria, prácticamente nada más terminar mi licenciatura, y ya no pude volver a Asturias. El colmo, pero lo voy a decir, es que la cátedra de mi disciplina estaba ocupada por un catedrático asturiano, como además buen amigo, que había ido a Asturias pensando en jubilarse ahí mismo. El colmo es que ese catedrático se apellida Cienfuegos Novellanos. Yo ya sé que Pedro de Silva no tiene la culpa de las decisiones vitales que tome su primo, pero de todas maneras yo tengo que decir que si no he vuelto es por esta razón. Así que lo que he decidido comentar para ustedes en el menor tiempo posible es un par de cuestiones a las que el libro concede mucha importancia, que me parece que caracterizan bien el pensamiento de Pedro de Silva y la condición de Pedro como servidor público, que me parece que es especialmente destacable. La primera cuestión a la que quiero referirme es la visión de un momento ciertamente histórico, porque Pedro es un político de la transición. Es un político de la transición. Y su interpretación, desde las diferentes plataformas que va teniendo, enlaza con lo que él mismo llama una ruptura pactada. ¿Por qué? Es probable, dice, que el plan primero de la transición, sin la incorporación a la política activa del Partido Comunista, fuera el plan que tenía previsto Torcuato Fernández Miranda y el plan, dice él mismo, que esperaba el Departamento de Estado de Estados Unidos, o incluso el SPD alemán, el partido de referencia de la socialdemocracia europea, y desde luego el gran apoyo del Partido Socialista Español. Por supuesto, tampoco lo esperaban, era lo que esperaban las fuerzas vivas españolas, empezando por los ejércitos, claro. Adolfo Suárez iba dando los pasos que podía, este no era el plan de Adolfo Suárez, iba dando los pasos que podía, que con arreglo su propio plan, que no era otro que traer la democracia de una manera pacífica.
lo que comportaba, destaco esto por lo que luego diré, dar una salida a su propia gente representada en unas cortes que se iban autoinmolando. Y según esto, los partidos de izquierda, también el PSOE, iban bajando las exigencias de ruptura a medida que avanzaba el proceso. Hay una expresión gráfica muy interesante de Pedro de Silva en el libro cuando se refiere al referéndum de 1976. En el referéndum del 76, la postura de los partidos de izquierda y la postura militante del PSOE es apoyar la abstención. Claramente se trataba de no comprometerse con un proceso que no se sabía a dónde iba a parar y que desde luego no podía manejarse. Pues dice Pedro, otra cosa es que en esa circunstancia nos aterrara la idea de que no saliera el sí, pues tras el suicidio de las Cortes franquistas se hubiera entrado en el camino de la ruptura sin otra alternativa. Bueno, entonces encaja el modelo constitucional. No puedo extenderme demasiado en esto. Sí, diré una palabra sobre el procedimiento utilizado para hacer la Constitución, el famoso consenso. El fetiche del consenso es un epígrafe que aparece en el libro, como ven ustedes, especialmente provocador. Comparto plenamente con Pedro de Silva la idea de que el consenso es una regla interpretativa ineludible para llegar a conocer no solo el proceso constitucional, sino el alcance del texto constitucional, pero también es la plataforma en la que se sienta el cauce para seguir funcionando en democracia. No lo dice el autor, pero es posible que esté de acuerdo conmigo al decir que el consenso como método de elaboración del texto constitucional es el gran valor, pero también la gran servidumbre de la propia Constitución, porque el modelo funciona mientras se mantenga la tensión del acuerdo constitucional, pero a medida que la fecha fundacional se va apartando, surgen de nuevo las tensiones de aquel momento, a las que se acumulan las tensiones del tiempo que va pasando y que permiten que aparezcan determinadas interpretaciones al amparo del carácter abierto de la Constitución, que seguramente no estaban en la mente de los constituyentes. No quiero cansarles. El segundo asunto que me gustaría expresar tiene que ver con la construcción del Estado de las Autonomías. Este es un interés mayor en el libro de memorias, se hablará de esto sin duda. A mí me interesa destacar la visión que se adquiere al leer el texto de un quehacer principal del protagonista de las memorias. Yo no tuve responsabilidades sobre materias transferibles, por tanto, hasta 1993, siguiendo la estela de Javier Solana y con Alfredo Pérez Rubalcaba, que así le recordamos, por en medio, me ocupé de educación, pero no tenía responsabilidades en materias transferibles, como digo, porque mi campo era o los derechos y libertades o la administración militar, cuestiones muy centradas en el núcleo de la soberanía nacional, por tanto, materias no transferibles. Yo aprendí, siguiendo un consejo de amigo, aprendí a pensar en autonomía con un texto de Pedro muy conocido, en su momento muy importante, El regionalismo asturiano, que es un texto de 1976 y que yo no leí hasta bien entrado el año 78.
y que no he podido recuperar porque no lo he encontrado en mi biblioteca, de tal manera que si digo algo equivocado, espero que se me entienda. Probablemente no es una exageración del entrevistador considerar a Pedro de Silva como, dice, el padre del autogobierno asturiano. Pero hay más, porque la fórmula que propone Pedro, la de autonomía plena diferida, permitía salir al paso de un riesgo de bloqueo del proceso autonómico al que propende la consideración de la autonomía, que por muchos era exactamente esta, como un problema que hay que resolver y no como una cuestión que hay que poner en práctica diseñando según el diseño del Estado compuesto hecho por el título 8º de la Constitución. Y de este modo la iniciativa asturiana de Pedro de Silva, amparada con esa expresión autonomía plena diferida, es pionera al considerar la vía del artículo 143 como la vía de la Constitución, como la vía que ampara el grueso de la autonomía de las comunidades españolas. En todo este proceso que ahora aparece en las memorias muy bien ordenado, requirió un esfuerzo político muy notable, extraordinario, que acabó con la aprobación del Estatuto de Autonomía pionero del Principado de Asturias de 1981, y que siguieron el resto de los estatutos de la llamada vía lenta del artículo 143 de la Constitución. Ya voy a acabar. Y como antes he dicho, voy a referirme a... Voy a abrumar un poco más a Pedro con la referencia a dos cualidades que destacan de la lectura del libro y que no están utilizadas por el entrevistador. La primera es su aprecio por la independencia de criterio. Pedro de Silva entiende, lo dice y lo repite de una manera gráfica, ahora diré cómo, porque entiende que la manera de ser fiel a sí mismo es conservando, cosa nada frecuente en el mundo de la política, conservando la independencia de criterio que expresa con una decisión muy bien planteada y muy bien explicada, con una decisión que le lleva a no confundir los planos y a no permitir que se confundan los planos del gobierno con el plano del poder orgánico, es decir, del poder en el partido que sustenta al gobierno. Considera, no creo equivocarme si destaco este asunto como un asunto importante, considera que esta es una exigencia para poder trabajar en beneficio por el interés general, que es la labor que tienen que desarrollar los gobernantes. Esta es la primera. La segunda es la siguiente. En las 1000 páginas del libro desfilan muchas personas, muchos de los aquí presentes, por supuesto. No vais a encontrar la más mínima descalificación. Pedro se refiere a todas ellas de una manera extraordinariamente generosa, más que elegante, más que elegante. Y eso me parece que inevitablemente tronca con una de las cualidades que la adornan, que es la tolerancia como una virtud cívica inestimable, que Pedro de Silva se ve claramente en las memorias que Pedro de Silva derrocha sin duda alguna. Muchas gracias. Bueno, y vamos con la segunda ponencia. Don Bernardo Fernández Pérez
miembro del Consejo General del Poder Judicial y expresidente del Principado de Asturias. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, donde ejerció como profesor de Derecho Político y profesor asociado de Derecho Comunitario Europeo. Diputado en la Junta General del Principado de Asturias entre 1982 y 1985. Fue consejero de la Presidencia y vicepresidente del Gobierno asturiano, como se ha dicho, entre 2005 y 2018. Entre 2005 y 2018 fue presidente del Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Y sin más, Bernardo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Para mí, debo decir que es un honor presentar este libro. Hacerlo además... Micrófono. Sí, por lo más no bloqueo. Decía yo que es un honor. No, hombre, que es que no se lo pone bien, ¿no? No lo pone en una boca. Hay que ponérselo frente a la boca. Se oye ahora un poco mejor. Cógelo con la mano y ya. Además que con eso la gente es tonta. Ahora se oye. Muchas gracias al presidente, que va a actuar de cómitre y va a fustigarnos en el caso de que nos sobrepasemos de tiempo. Entonces yo confío en que tenga conmigo algo de piedad, porque ese libro merece al menos 20 minutos. No se oye nada. Es tremendo. Quería decir, voy a repetir, que es para mí un honor presentar este libro y voy a intentar hacerlo porque lo merece en el tiempo que se me había asignado, y espero, no obstante, no recibir demasiadas censuras del presidente. Es para mí un honor, además, estar aquí en Farmacia, en la calle Farmacia, en el centro asturiano, que tiene también su historia en ese libro. Cómo se trajo el centro asturiano de la antigua sede de la calle Arenal aquí a la calle Farmacia, que es obra, es algo también que queda, no solo en el libro, sino de la obra de Pedro de Silva. De Cosme Sordo, con el auxilio del Principado de Asturias y del esfuerzo de los asturianos. Esta es una manifestación más de lo que acaba de reconocer Gustavo Suárez Pertierra, es decir, que es esta generosidad que tiene Pedro de Silva, que no practica en un libro de memorias la damnatio memoria, es decir, no borra a nadie, y en consecuencia lo recuerda a todos y además con gran generosidad. Yo quería ahora, en este momento, también nombrar, porque el estar aquí en la calle Farmacia y haber reencontrado a algunas personas, y no quiero con ello borrar a las que no vaya a nombrar, pero quería recordar expresamente el reencuentro con Jaime Montalvo y también con Matilde Fernández, que nos dio en su momento la oportunidad, con la complicidad de Suso Sanjurjo, de participar en su momento diríamos, en el diseño, en la construcción, en el desarrollo de lo que fue la ponencia del Partido Socialista en los años primeros 80, finales de los 70, de la concepción del Estado autonómico. Para mí presentar el libro no va a ser tarea fácil, y no lo va a ser porque, al contrario de lo que ustedes podrían pensar, que sería tarea muy fácil, para mí va a ser difícil el hacer la presentación de un libro conociendo como conozco a su autor, como conozco y tuve la fortuna de vivir parte de los hechos que relata y a muchas de las personas que menciona. Y me resulta, por tanto, además muy difícil, porque siempre consideré que en la presentación de un libro, en la crítica de un libro, o en la redacción incluso de un obituario, nunca se debe hablar de uno mismo. Y en esta ocasión, en alguna ocasión, aunque procuraré hacerlo en el
menor número posible, tendré que recordar también mi propia experiencia y hablar de mí mismo. Por lo tanto, sabrán excusarme en esas pequeñas transgresiones que tenga a lo que yo considero que es una línea de respeto en la presentación de un libro. No hablar más que del autor y, sobre todo, del libro. Pues bien, estamos ante un libro que me parece excelente. Es un libro realmente magnífico. Es un libro de excelencia eminente, singular, al que yo calificaría recordando cómo un autor de una ética clásica califica la excelencia de tan difícil como raro. Y luego espero explicar o poder explicarles la razón de estos adjetivos. Es decir, libro excelente, libro tan difícil como raro. Y también he de decirlo, abrumador. Abrumador no solo por el peso, para el cual, debo confesarlo, se necesita un atril y en ocasiones un facistor, pero merece incluso leerlo en un facistor y hacerlo de pie, porque la excelencia del libro no es como para leerlo sentado, merece un reconocimiento por lo que creo que luego seré capaz de explicarles, al menos intentar explicarles. Decía que es un libro tan difícil como raro y que es abrumador. Lo es porque, a mi juicio, y felicito en esto a la editorial Atrea por haber tenido la valentía de publicarlo con ese tamaño tan prieto y tan pequeña de letra, pero las 936 páginas o 46 de texto más las fotografías, porque nada de él era prescindible, a mi juicio. Y sobre todo porque se equipara, a mi juicio, a libros de ese volumen de memorias al que son comparables, y que para mí, en mi experiencia de lector, además especialmente amante de los diarios, de las memorias y las biografías, son memorias excelentes, comulgue o no uno con la ideología que de ahí se sostiene. Es decir, es un libro equiparable, por ejemplo, a las memorias de Raymond Aron, que son también tan voluminosas como estas, o las de Jean-François Revel. Y por cierto, Aron, que tuvo también unas memorias dialogadas antes de tener las memorias escritas. Pero es un libro excelente por su dificultad y su rareza, dificultad en hallar algo parecido, por el rigor de sus datos, por el ejercicio de memoria que efectúa, por la franqueza de los análisis, que son de una sinceridad en ocasiones incondicional, hasta el punto de que en ocasiones diríamos que hace confesiones que otros libros de memoria no se atreven a hacer. Y es por eso por lo que hacen especialmente valioso, porque ha revelado, ha permitido reconstruir un elemento imprescindible para elaborar la propia historia de una región, de una inserción de una región en un modelo autonómico y como mínimo de 2 generaciones. Y para eso era necesario hacerlo con franqueza, hacerlo con una sinceridad incondicional, no ahorrando nada. Es también, a mi juicio, un libro difícil y raro por la creatividad de sus juicios, que es algo consustancial a Pedro de Silva. Les voy a recordar ahora simplemente uno. Él es de Gijón, uno es de Oviedo. Gijón es una ciudad excéntrica y centrífuga, Oviedo es una ciudad concéntrica y centrípeta. Lo encontrarán en el libro como tantas otras cosas, como, en fin, no se las voy a ahorrar porque les quiero invitar a leerlo, que es la obligación de quien. Por ello, por esa dificultad, por esa rareza de encontrar un libro igual, cuando uno cumple años y le queda poco tiempo para leer por delante los libros que deseaba, debe abandonar, no debe tener o sentir el deber de terminar los que empieza. Y uno que es amante de libros de memorias ha dejado caer muchas cuando ha querido conocer la etapa que hemos vivido desde la transición a este momento.
ha dejado caer, y lo voy a decir porque hay que tener sinceridad incondicional, ha dejado caer las de Aznar, las de Rajoy, pero también las de Bono, las de Zapatero, incluso las de Guerra. Ha dejado caer las de, por citar a todos, las de Díaz Abrona. Y ha leído, no ha dejado caer, por ejemplo, las memorias de Estío, que sé que estima, de Herrero de Miñón, que estima, aunque sean unas memorias escritas a los 50 años, a los 53. Pero creo que este libro, a pesar del peso, no se les debe dejar caer de las manos. Merece leerse de la cruz a la raya, como se decía. Es por ello, le digo, un libro difícil, raro de encontrar, excelente, pero es un libro de memorias, y de memorias dialogadas. El estilo de la memoria admite al menos como 3 modalidades o 3 formas. Hay memorias en primera persona, son las más habituales. Hay memorias en tercera persona. Las hay, por ejemplo, el premio Nobel Coetzee tiene unas memorias infancia, juventud, en tercera persona. Habla de sí, hablando de él. Y uno encuentra su autobiografía en unas memorias, hablando en tercera persona. Yo creo que las ensayó Pedro de Silva, por lo que he podido leer. Tenía escritas algunas páginas en las que hablaba de él como de Manín. Era la historia de Manín y las abandonó. Y optó por unas memorias dialogadas. Unas memorias, vamos a decir así, dialécticas. Y además, descartando la tercera persona, ha ofrecido, por tanto, unas memorias que a mi juicio introducen, no sé, lo que yo llamo, y se conoce ya típicamente como el efecto Rashomon. Es decir, pese a su voluntad y a una vocación casi desconocida de documentalista de sí mismo, de archivero de sí mismo, no confiaba ni en sus documentos, ni en sus archivos, ni en su propia memoria. ¿Acaso porque sabe que uno no es lo que uno piensa solo, sino es también lo que los demás ven? Y entonces utilizó y exigió al interlocutor, a César Iglesias, que practicara el efecto Rashomon, y le impuso la obligación, el deber de hablar con muchas personas, y fundamentalmente con 5 personas, para contrastar los datos, para, como una suerte de panóptico, decir, bueno, pues yo estoy aquí situado, pero hay otros que están en las otras galerías, y a ver cómo me ven, y contrasta lo que yo te digo con lo que dice. Esas personas eran un amigo íntimo, Javier Solana, quien tiene, por cierto, un libro también dialogado con Lluís Basset, La reivindicación de la política. Es su propio hermano, Fernando de Silva. Es una persona que ha representado la integridad, la finura política en la política asturiana, Jesús Sanjurjo. Un periodista de raza, como lo califica José Manuel Vaquero, y un tal Bernardo Fernández. Bien. De esa manera se construye este libro, mediante un diálogo que realmente requería un interlocutor a la altura, si eso es posible, del personaje, que es César Iglesias. Y créanme que este libro no existiría, no podría ser igual si no hubiera un interlocutor de la talla de Julio César Iglesias. Este libro permite pensar que ¿acaso Julio César Iglesias está escribiendo ahora un libro similar a la vida de Samuel Johnson de Boswell? Es decir, puede escribir la vida de Pedro Iglesias, perdón, de Pablo de Silva. Está bien, bueno, esta es una... De Pedro de Silva puede escribir la vida, sí, fortuito, pero no mejor. Sí, sabe. Podrá escribir la vida de 2 años de Pedro de Silva, porque han consumido como mínimo 2 años, o 3. Pues esperamos ese libro, las 2000 páginas que tiene el libro de Boswell, pues podrán ser 500, 600, si Julio César Iglesias se digna a escribir ese libro. Pues bien, hay que agradecer al interlocutor la talla para estar a la altura de Pedro y brindarnos ese libro. Y no quiero, por tanto, no quiero ser hiperbólico, pero tengo que repetirlo. Es decir, es un libro tan difícil como raro y es un libro excelente. Pues bien, se preguntarán ustedes que por qué es
tan difícil, tan raro, unas memorias de esta factura? Pues porque entiendo que realmente las memorias dialogadas son un ejercicio de memoria histórica, y de memoria histórica por un lado individual y por otro personal, y que es imprescindible para precisamente reconstruir la historia de 2 generaciones y de casi 4 o 5 décadas de la región, y también he de decirlo, de la política española, porque ha participado no solo en la construcción de la autonomía, sino también y en el diálogo, en el propio desarrollo autonómico, con las disensiones con la política autonómica de los gobiernos, sean socialistas o no. Por lo tanto, reconstruye la historia de toda la transición y reconstruye la historia y el compromiso de 2 generaciones. La historia es el entendimiento precisamente de relatos, de reliquias, de restos, pero no es la memoria. La memoria histórica es otra cosa. La memoria histórica es esto. La historia es el entendimiento aplicado a restos y a reliquias como estas, a relatos como estos. Y en ese sentido, la historia, quien escriba la historia futura no podrá prescindir de ese relato, de esa memoria histórica, individual, porque contiene los primeros años de aprendizaje, la formación, pero luego la memoria personal, la inserción en la historia colectiva de la persona, del personaje Pedro de Silva, de su formación, pero también de su inserción como político, su actuación como escritor, como dramaturgo, como poeta, en fin, como todo lo que es. Pues bien, en este libro hay un verdadero yacimiento de información. Es un yacimiento que habrá que excavar, porque tiene muchas vetas. He dicho de Pedro que en el diálogo es un sincero, a veces incondicional, es ciertamente de una franqueza insólita en los libros de memorias, pero deja también algunos hilos que deben leerse entre líneas y que espero que los historiadores completen con los testimonios de otros. Lo dice todo, pero no completamente en ocasiones. Podría poner algunos ejemplos, pero bueno, los vamos a ahorrar. Adelante. Luego preguntaré, voy a sacar 2 o 3 ejemplos al final, con la venia del presidente. Y esto revela, es decir, este yacimiento informativo, créanme, este yacimiento de información es fruto de esa condición de archivero de sí mismo, de documentalista de sí mismo, que yo sospechaba, pero que no había comprobado. Y ahora, ¿por qué lo sospechaba? Por el rigor con el que nos hacía trabajar, a los que formamos parte y tuvimos el honor de estar presididos por él, por cómo preparábamos sencillamente los debates del Estado General en la comunidad autónoma, que no los teníamos en la cabeza, aunque también, porque le cabía, sino que formábamos en un archivo de fuelle una serie de documentación sobre cada una de las consejerías, y entonces, claro, no había quien se lo resistiera, o mejor dicho, quien se lo resistiera, porque cuando faltaba un dato o no se fiaba de su memoria, sacábamos del archivo el documento necesario, que habíamos preparado porque habíamos anticipado las objeciones y se había anticipado a las posibles polémicas. Y yo creo que ninguna vez te ha sorprendido, con nada. Eso es la voluntad de archivero de sí mismo. Y ahora, claro, es un yacimiento de información, una reconstrucción de todo lo que ha sucedido en todos estos años. Y una reconstrucción de esa tercera parte del libro que no quiero que olvidar, que es el comentario de la propia obra, como dramaturgo, como poeta, como ensayista, como novelista, la reconstrucción con un interlocutor sagaz e instruido y leído que hace comentando su propia obra y que permite entonces ver todo el corpus ideológico que reside en cada una de sus obras, que muchas de ellas son alegóricas y hay que interpretar con arreglo a, como buen lector de Junger, prefiere, no sé por qué prefieres Eusmil
por ejemplo, sobre los acantilados de mármol. Pero bueno, lo prefiere, ahí. No. Pero, entonces, esa tercera parte, que es el comentario por el autor de su propia obra, y que permite reconstruir el acervo no solo de lecturas, de gustos, de ideas, de conceptos que hay en el personaje. Pues bien, la franqueza del análisis que hace en ocasiones revela que son además unas memorias liberadas, no tiene ya, creo, ninguna limitación o atadura que le impida analizar con una gran generosidad aquello que contribuyó a construir. Enunciaré, por tanto, solo algunas de las líneas que ustedes pueden rastrear en ese libro. Podrán rastrear cómo se construyó una región, cómo se construyó institucionalmente, cómo se la insertó en el nuevo modelo de Estado autonómico. Ese lema de construir una región, que dicho sea de paso, era el lema con el que cerró Rafael Fernández el discurso de Estado de la región en el periodo provisional. Pero en paralelo resulta que estaba elaborando un texto de construir una región, España, Asturias, Realidad y Proyecto, allí, desde aquí, desde Madrid, en el Congreso de los Diputados. Y por eso fue muy fácil el unificar un consejo de gobierno en el que estaban una serie de profesionales, jóvenes y pequeños burgueses. No es mala definición, recuerdo la de Chávez Nogales: yo soy un pequeño burgués, que dicen los sociólogos, liberal, un ciudadano de una república democrática y parlamentaria. Aquellos pequeños burgueses liberales de la Segunda República que dieron a los mejores socialdemócratas radicales en el momento actual. Pues bien, ese construir una región, esa línea de cómo se inserta y se desarrolla el Estado autonómico, lo encontrarán, es una línea que podrán seguir ahí. Las crisis, cómo se aborda una crisis de reconversión y de reestructuración en una región, o por ejemplo, cómo se construye el Estado autonómico desde una región, proyectándolo sobre el conjunto del Estado, cómo se defiende una idea federal del Estado, cómo se entiende una España, diríamos, plural, cómo además se puede formular esa idea de pluralidad en España manteniendo un Estado fuerte que permita precisamente garantizar condiciones de igualdad para todos los españoles, es decir, un proyecto socialdemócrata, pero al mismo tiempo profundamente descentralizado en el plano político. ¿Cómo se puede conciliar en una federación asturiana del partido, como la asturiana del Partido Socialista, una bicefalia, gracias en parte a la inteligencia del secretario general de entonces, una bicefalia que era disonante, esas disonancias con las varonías que regían en el partido? Esa línea también, el cómo se construye, la podrán encontrar ahí. Cómo se convive diríamos, con una reacción sindical, con una tensión incluso entre organizaciones sindicales. Todas estas líneas es lo que les invito a encontrar en su memoria, confrontándolas con la memoria histórica de Pedro de Silva. Leyéndolas, a mí me surgieron algunas, diríamos, dudas, ¿no? Entonces vamos a plantearlo. Una línea, y voy terminando, señor presidente, una línea, en fin, menor, pero el proceso de subasta de los medios, lo recuerdo en presencia además de Javier Solana, de los medios de comunicación. Y el proceso que iniciamos en Asturias para intentar, que inició, es decir, estamos hablando en plural, para intentar quedarse con una nueva España que quería emular, recuerda Pedro de Silva, a la BBC en una página, pero luego 200 después recuerda el verdadero proyecto que era la sociedad de redactores como la del Le Monde, y cómo perdimos aquella subasta con una puja
desmayada la que hizo Faustino González Alcalde, siguiendo una instrucción mía que recibía yo de Pedro por teléfono. Y cómo fuimos subiendo en aquella puja, en la subasta, frente al grupo entonces de prensa canaria, y llegó un momento en que subían de millón en millón, o de 5 millones en 5 millones, y en un momento determinado Faustino González Alcalde, entonces consejero de Hacienda, y que era el representante en la puja, en la subasta, desmayadamente hizo una puja de 5.000 pesetas. Entonces, claro, en aquel momento ya se reveló la derrota, ya se admitió, dijeron hasta aquí llegar. Pero es que para acudir a aquella subasta hay una conversación con Guillermo Galeote. Hubo una conversación con Guillermo Galeote en la que se nos recomendó, o vieron bien, que se pudiera llegar a un acuerdo con el grupo de prensa ibérica. Se hablaron de más cosas, pero que las investiguen, que las completen los historiadores, pero son, por así decirlo, prueba de un rasgo que luego recordaré de nuevo, el de la integridad. Segundo tema que quisiera tocar, y con este voy a cerrar, porque si no, para mí fue una revelación el peso que tuvo la resistencia del gobierno al desarrollo autonómico en la decisión que tomó Silva para abandonar la política institucional, porque seguirá siendo un político toda su vida. El peso que tuvo la decepción de la insuficiencia del desarrollo autonómico, el incumplimiento de la autonomía plena diferida, de lo que estaba incoado en el estatuto, que era que a los 5 años se ampliaban las competencias, y que quedó una huella en un protocolo de finalización de las transferencias en enero del 85, donde se luchó Pedro de Silva con Alfonso Guerra y yo con Tomás de la Cuadra Salcedo para incluir algo que hace diferir aquel protocolo de los que firmaron las demás comunidades autónomas, y que era una exigencia de que no se cerraba allí el ciclo de transferencias, sino que debía proseguirse en la ampliación del techo competencial. Ese incumplimiento tuvo un peso principal, reconoce en la memoria el autor, en la decisión que tomó. Dice, no el único, como otros, porque es una decisión compleja, pero tuvo un peso principal. Y ahora, releyendo lo que escribe, releyendo las últimas manifestaciones, veo ese corazón profundamente, diría, autonómico federalista, también asturianista, que está en la mentalidad de Pedro y que creo que tuvo un peso enorme en la decepción de un proyecto, en el fracaso, diríamos, temporal, porque luego se alcanzó de un proyecto político, que es la insuficiencia del desarrollo autonómico. Yo nunca lo había pensado así. Es más, cuando se me preguntó, valoré más bien otro tipo de factores, aunque conocí de primera mano y reflexioné con él el peso que había tenido aquella decepción. El corpus autonómico del pensamiento de Pedro está publicado y recopilado ahora en un libro que prologó y editó Rodríguez Burnego, que en realidad recoge, pero amplía mucho, uno que habíamos editado estando todavía en la presidencia por la Consejería de la Presidencia. Pues bien, como no quiero que me expulsen, llegados a este punto dirán que he hablado mucho del libro y poco de Pedro de Silva, y que el retrato que hace el libro es lo que de Pedro y sus memorias es lo que uno debería resaltar. No, yo creo que lo que hay que resaltar es invitarles, será mi intención, a leer el libro, a confrontar su memoria con la suya, con la de él, porque él también en ese libro encontrarán un autorretrato del propio Pedro, que hace en las páginas 523 y 524,
pero que no les voy a leer, les invito a que las lean. Pero es un autorretrato además como un juego literario, porque el autor, actuando como corrector, lo lee, cree que es un autorretrato acaso quizás un pelo vanidoso, pero que no quiere borrar, que dice, corrigiendo las pruebas, dejo las líneas. Ese autorretrato léanlo, porque es un autorretrato del autor que no trata otros aspectos, el Pedro de Silva deportista, el Pedro de Silva panteísta, amante del paisaje, pero bueno, es un retrato realmente de carácter. Y tampoco habla del Pedro de Silva íntegro y de la integridad de sus gobiernos. No hablan de eso, ahí no se habla, pero yo la proclamo aquí. Así. Y voy a finalizar. Y lo voy a hacer con un rasgo de nostalgia y de melancolía, es decir, con un rasgo de señaldad, que son las dos maneras. Recordando el final de una novela de Stevenson, una que dejó incompleta, el Bajamar, que acabó un hijastro suyo, Osborne, y trata de unos vagabundos en las islas, en los mares del sur, es decir, que son británicos, pero ingleses, recuerdan el trato a que les obligaban en la juventud a tratar con los clásicos, a intimar con los clásicos, y lleva uno de ellos en el bolsillo un libro de la Eneida, un libro de Virgilio, un libro que es el único que le queda, que no ha podido vender, los demás los ha vendido pues para, en fin, a lo mejor comprarse unos harapos. Y entonces de vez en cuando se sienta en la playa, que es cuando comienza la novela, y lee la Eneida de Virgilio, y dice que estoy leyendo, recuerda aquellos clásicos con los que se nos obligó a intimar cuando éramos jóvenes. Y cuando releo a Virgilio, recuerdo más que a Mantua o a Augusto, la juventud irremediablemente perdida y las campiñas inglesas. Y yo, releyendo esas memorias, pensaba en la juventud irremediablemente perdida. Pero habremos perdido la juventud, Pedro, pero queda eso, queda tu obra. Y te doy por ello las gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir por un atajo, y como ya de Pedro de Silva se ha dicho bastante, suficiente para hoy, vamos a irnos al final. Bueno, lo primero, decir que... Perdón, ahora... que vamos a ir por un atajo para que no se nos haga aquí la noche demasiado larga. Fenomenal las dos ponencias, que son muy largas, las dos, pero bueno, vamos a ver si ahora ya no voy a decir todo lo que tenía que pensar decir, simplemente decir que es importante resaltar que Pedro de Silva está en su casa, y no lo digo, esto no es baladí, es una realidad, porque como él ya anticipó hace un momento, él era presidente, y bueno, hay que agradecerlo el esfuerzo económico de los asturianos, en fin, etcétera, etcétera, muy bien, pero podría haber sido otro presidente y podría olvidarse del esfuerzo de los asturianos y podría no pensar en el centro asturiano de Madrid como lo hizo él. Entonces, bienvenido a tu casa, Pedro, porque esto está en pie gracias a él en colaboración con otras entidades, pero naturalmente dirá, es que el dinero lo pusieron los asturianos, sí, pero él lo dispuso para aquí, y hemos de agradecérselo infinitamente. Muchas gracias por todo ello. Y bueno, únicamente ya para acabar, ya no
todo lo que tenía escrito, pues lo voy a dejar, pero sí recordar a todos que Pedro goza del máximo galardón del Centro Asturiano de Madrid. Seguramente está en ese panel que hay, porque hay otro por aquí, tiene que estar por aquí. Manzana de Oro, que es el máximo galardón de este centro. Y bueno, pues nada más. Pedro, tienes la palabra. Y si quieres que estemos aquí hasta la 1 de la mañana, yo estaré encantado. Aquí está. Ese es un bonito remate. Pues no esperemos a la 1 de la mañana, porque además hay circunstancias peculiares hoy que de todo tipo, ¿no? Bueno, para distintas pasiones. Gracias, es aconsejable prorrogar. Está mucho. No sé si se oye ahora. Ha de haber algún club. Ahora. El club se acercarse mucho. Ocurren muchas cosas en el toreo y más cosas. Bueno, la verdad, bueno, es que traía algunas notas y no voy a mirar para ellas más de lo imprescindible, pero así. Yo quiero ante todo dar las gracias primero al Centro Asturiano que me acoge. No es mi casa, pero siempre me he sentido en esta casa. Esta es la verdad, ¿no? Desde que me capturó con su inteligencia, su sagacidad, su emprendimiento, su bonomía, el presidente Cosme Sordeu, eso está en una de las fotografías. Y es él el que fue capaz de reclutar todas las voluntades precisas para que aquel posible desastre que hubiera sido que el Centro Asturiano en Madrid se quedara sin sede, no se consumara. Él lo hizo, nosotros le ayudamos, vosotros, todos los socios, lo apoyasteis y ahí está la cosa. Y yo creo que ese es un correcto estilo de actuar cuando estamos hablando de gestión pública. La cuestión es hacer y no es pedir un reconocimiento. El reconocimiento de la gestión pública se obtiene con el mero hecho de haber recibido la confianza para hacer. Y a partir de ese momento hay que hacer las cosas sin esperar más. Yo le agradezco al Centro Asturiano que durante mucho tiempo haya tenido en el portal la única placa que conmemora la inauguración de un edificio en el que yo haya tenido alguna clase de intervención. Esa era una prohibición que había impuesto en Asturias a todos mis consejeros y a todos los responsables de gestionar, digamos, el cuadro de honores de la gestión del Principado. No quiero plagas. Y Cosme Sordo se saltó la orden, traté de imponer mi voluntad y él me dijo que no tenía jurisdicción. Pero luego agradecí aquello porque me había puesto en su sitio, en mi sitio, y porque, caramba, tenía una pequeña placa. Y el ego pues siempre anda por ahí rondando nuestro espíritu, por generoso que quiera ser. Bueno, gracias al Centro Asturiano, gracias a su directiva, al presidente adjunto, transmite la gratitud al presidente Valentín. Muchísimas gracias a los intervinientes. Bueno, no tengo palabras, ni hacen falta. Creo que han sido intervenciones preparadas, generosas por su parte, agudas, atentas, capaces de destacar aspectos importantes de esta obra. Son personas
a las que tengo muy especial estima. Tengo mucho respeto por Gustavo Soler Tierra, uno de los grandes gestores públicos de primer nivel que ha tenido este país en sus distintas etapas. Y desde luego a Bernardo Fernández, bueno, pues una persona que está detrás de lo que yo haya hecho bien, y aseguro que no está detrás de lo que yo haya hecho mal. Siempre he sentido su apoyo leal como una ayuda inapreciable, porque no es un apoyo meramente de voluntad, sino es un apoyo de inteligencia, de talento, de consejo, de amistad también, ¿no? Y ahora también lo ha demostrado, ¿no? Con un conocimiento, creo, del personaje que me satisface por lo que dice él. El personaje del que hablo soy yo, claro. Bueno, gracias a todos los presentes por haber venido. Es una presencia que percibo como un afecto real de muchos de vosotros, de todos aquellos que, a la advertencia de que iba a haber esta presentación, pues habéis respondido con esta presencia, ¿no? Gracias al editor Álvaro Dierbuizi, de Edición Estrella, que es la misma persona que hace 45 años había publicado mi ensayo Estudio, Realidad y Proyecto, que fue en buena medida la base de mi programa para estudios. Un agradecimiento especial a mi esposa Belén García Iglesias, que me ha traído hasta aquí. Y no solo me escucha la carrera del Gijón, salimos esta mañana, sino como la primera lectora, como la segunda, como la tercera y como la cuarta de este texto. Como buena correctora que es, metiendo la manita con amor pero sin la menor piedad, porque ese es su estilo, en todo el proceso de pulido y de repulido. Y bueno, gracias especialísimas a mi compañero de fatigas, que es el padre de la idea de este libro, entrevistador culto, incitante, exigente, no pocas preguntas son mucho mejores que las respuestas, autor de un prólogo que titula Apuntes de campo, que dibuja a la vez toda una semblanza del sujeto cuya foto aparece en portada. César Iglesias, mi interlocutor en 913 páginas de diálogo, es también el autor de los 7 capítulos, de los títulos de los 7 capítulos, de las entradillas de sus partes y de cada sección de estas. De tal manera que abran por donde abran el libro, se encontrarán con un título lleno de talento, de ingenio y de provocación. De tal manera que, como ha señalado Bernardo Fernández, su contribución al resultado ha sido enorme. Desdichadamente, hoy no ha podido acompañarnos en una prueba radiológica que es rutinaria en su dolencia crónica, pero necesaria. Y, por tanto, él mismo les pide disculpas a todos. Solo 3 preguntas y 3 respuestas, y luego atenderé más brevemente todavía a las sugerencias de Bernardo Fernández. ¿Por qué 3 preguntas y 3 respuestas? Porque le coge uno ya vicio, creencia, a una forma de discurrir. Me he pasado casi 3 años de mi vida respondiendo a preguntas. Casi soy incapaz de deglutir un discurso sin pensar qué es la respuesta a una pregunta. Bueno, así son así se conforma el cuerpo y la mente. Se acostumbra uno a una cosa y ya no puede salir de ella, ¿no? ¿Por qué se hizo este libro? Bueno, la respuesta más sencilla es que por el ego, para que no se olviden de uno durante un tiempo mayor o menor, casi siempre menor, una especie de pequeño embalse en el río del olvido, una argucia del ego que llevamos dentro o que nos lleva afuera para sobrevivirnos un poco, ¿no? Pero, siendo esa una sospecha legítima, no sería una respuesta verdadera,
Porque lo cierto es que, como ha dicho Bernardo Fernández, yo tenía otro proyecto. Eran unas verdaderas memorias más íntimas, marcándome una pequeña distancia para preservar más la intimidad. En ellas aparecía como Manín. Manín era el nombre que me daba mi hermana mayor cuando yo era menor que ella. Yo era el hermanín y ella me llamaba Manín. Pues Manín se quedó de momento en las 300 o 400 páginas que tenía escritas en el momento en el que César Iglesias me propuso hacer otra cosa y decidimos que sería una entrevista. ¿Por qué accedí a esto? Bueno, yo llevaba un tiempo preocupado, angustiado por la evaporación de la historia. Y ahora hablo de la historia reciente. Justo en un tiempo en que paradójicamente se habla a todas horas de la memoria histórica. Y es que el obsesivo afán de los focos y de los foros por iluminar el presente, agravado, diríamos, por el apagón informativo de Internet para atrás de 1994, busque noticias atrás de 1994 y apenas las encontrarán. Por todo ello iba dejando atrás una sombra en la que los rastros se perdían. Esa sombra propiciaba la extensión en la sociedad de una enorme laguna de ignorancia sobre el pasado común. Así que advertí que habíamos llegado a un sobrequejador tiempo sin historia, o de historia a la carta, una página en blanco en la que cada cual podía escribir lo que le pareciera. Y yo me dije que el que pudiera, y yo podía, debía contribuir a que esto no ocurriera. Porque ese presente sin espalda en el que vivimos, en el que ahora vivimos, mirando la pantalla en tiempo real, mirándonos el ombligo, tiene la inestable fragilidad de un decorado expuesto a los vendavales de un populismo que se mueve también en tiempo real y que puede acabar llevándose por delante, por falta de historia e ignorancia culpable del pasado, a la mismísima democracia. Y esta es la verdad. La verdad es que me producía verdadera angustia física, no angustia espiritual. La angustia espiritual llega a trascender al cuerpo y se convierte en angustia corporal, física. Que nos quedáramos sin historia detrás y que no pasara nada porque nos quedáramos sin historia detrás. Y cuando hablo de historia, siguiendo la posición de Bernardo Fernández, hablo exactamente no de la historia de los historiadores que construyen una historia a partir de una recolección de información, de segundas fuentes, sino de la historia real que solamente se obtiene a través del detalle, a través de la minucia, a través del contexto, a través de los elementos personales que inevitablemente están presentes siempre en cualquier hecho, en cualquier acontecimiento factual de esa historia. Pues ese es el motivo. ¿Cómo se hizo? Esto iba a ser una entrevista, y entrevista es, pactamos unas cuantas reglas, que él, César Iglesias, me podía hacer las preguntas que quisiera, que yo debería responder a todas sus preguntas, que podíamos luego examinar lo que habíamos hecho y corregirlo en su caso, pero siempre de mutuo acuerdo, y que finalmente cada uno era libre de desembarcarse de aquella navegación sin responsabilidad ninguna respecto del otro, pero siguiendo siempre, si seguía adelante, estas mismas reglas, y así lo acabamos haciendo, ¿no? Así que tras la primera tanda de preguntas vinieron otra y otra, con mis montañas de papeles para seguir arañando en el tiempo ido. César, por otra parte, mientras yo rascaba en la montaña de papeles, como periodista de raza que es, metía a veces las uñas a conciencia en mi rastro vital, sin medir si hacía sangre. Formaba parte también esto de las reglas de aquel juego, esa es la verdad. Y así iba creciendo y se fue amontonando una pila enorme de desechos de pasado que, repasada y pasada a papel y luego imprenta en forma libro, acabó dando al peso
cerca de 4 libras. El libro es de 4 libras, algo más de 1.700 gramos, por tanto es un libro de peso. Todo lo cual nos llevó como 3 años, o sea, a más de libra y pico por año. Libra y pico de libro por año. En aquel proceso decidimos llamar a lo que estábamos haciendo de alguna forma, lo llamamos la cosa. La cosa era un pequeño monstruo que estaba creciendo también a nuestras espaldas, ¿no? Le pusimos distintos nombres en el proceso de difusión. Lo llamamos en las zonas ideológicas el tocho, lo llamamos en las zonas mineras el costero, lo llamamos en las zonas marítimas el balasto. Está bien, el balasto. El lastre, entendemos que es. Eso habría que discutir. El balasto. Bien, podemos dejarlo para el final. Aquí dije yo, tendremos que ponerle un nombre. Bueno, puesto que en la corte el medio de producción principal es el papel, que justifica buena parte de los tráficos y que es la moneda de curso legal del poder, y teniendo en cuenta que todo el adorado y arborescente mundo de los expedientes, de todo él, el de más abolengo es el judicial, o sea, los autos, pensé en darle aquí ese nombre, imaginando unos autos que fueran particularmente voluminosos y añejos, de esos que con sus piezas separadas, unidas o no en cuerda floja, ocupan por lo menos una balda, felices en permanecer metidos en sí, sin que la amenaza de la digitalización haga cuidados. Bueno, fin de este exordio. Pero bueno, en ese proceso de manufactura, lo cierto es que aquello iba tomando vuelo. Y entonces nos estamos dando cuenta de que, situando los hechos en su contexto, añadiendo detalles, recomponiendo situaciones, hechos, personas, sucedidos, anécdotas, contrastando fuentes, iba ganando por sí mismo cuerpo aquello, pero también espíritu, ánima, vida. Y entonces el libro empezaba a tener menos peso, tenía el mismo peso físico, iba ganando el mismo peso físico, pero aquello tenía vuelo. Creo que el libro, sinceramente, tiene vuelo. Creo que vuela por sí mismo, porque resulta que los hechos, cuando se condensan con todas sus capas y adquieren esa condición de espíritu, vuelan por sí mismos. Bueno, a todo esto los asuntos del ego iban quedando atrás, porque los hechos, cuando se distancian del relator, cuando el relator pasa a ser uno más, pues pueden, con el ego. Yo tengo aquí escrito y subrayado en esta, es una frase que dice: cuando al ego se le baja, entre paréntesis, se le bajan los humos, quiero decir, es la historia la que se pone en forma, ¿no? Y el libro, creo que, a pesar de que son unas memorias, y unas memorias inevitablemente remiten al ego de una persona, pues tienen la suficiente atmósfera propia como para que los autos, el balasto, el costero, el tocho, ya que hablamos de Pedro el Pedrusco, en él no pese el ego. Creo que no pesa el ego. Bien, ¿de qué trata la cosa? Bueno, no vendría aquí a cuento que me pusiera ahora a describirla. Lo han hecho los presentadores, y hay algunos otros temas que son secundarios, muchos otros temas, porque creo que realmente su temática es casi inagotable. Se habla mucho de Asturias, claro, cuya materia más firme es para mí una geografía prodigiosa, de una historia portentosa, ¿no? Una historia que si nos paramos a pensar, le ha ido marcando el paso a España a grandes zancadas, lo cual nos convierte en socios irremediables. Se habla bastante de regionalismo y de federalismo verdadero. De federalismo verdadero.
En el libro pongo como ejemplo de federalismo verdadero aquel que tuviera su primera pieza, por ejemplo, en la parroquia rural de Caleao, que es una nación con territorio, distribución de espacios económicos, tradiciones, creencias, enemigos. Los enemigos son los collanes y los iranes, los concejos vecinos, voluntad de perseverar. Bien, Caleao es una nación de 170 habitantes, que es parte de la nación de naciones del Concello de Caso, parte a su vez de la nación de naciones que es Asturias, dentro de la nación de naciones que es España, en la nación de naciones en formación de la Unión Europea, cada escalón con su fuero y con su huevo. Bueno, eso es para mí el federalismo. Explicado de una forma elemental, pero en la que todo aquello que remite a soberanías y a manías pasa a un segundo plano. Y creo que más o menos así lo pensaba el mismísimo Jovellanos, que era un protofederalista, como lo he considerado en un breve ensayo publicado hace mucho de que se habla también. Pero efectivamente se habla también mucho de España, se habla mucho de Asturias, pero se habla mucho de España. Y se habla, por supuesto, de mi otra vida, de la vida verdadera, la vida que me da la vida, la vida que me da la vida, junto a la vida que me da la mujer amada, claro, pero la vida que me da la vida, que es la vida en la literatura. Y aquí, en esta sala, hay personas del mundo del derecho, de otras profesiones que practican también la literatura y saben de qué estoy hablando. La literatura a los escritores es la que nos da la vida, la producción intelectual. Desde hace mucho, cuando me preguntan a qué me dedico, yo respondo así: vivo de la literatura, como de la abogacía y cargo con la biografía. La verdad, nunca pensé que pensara tanto, pero esa es la descripción más íntima que puedo hacer de mi vida. Bueno, en todos los rubros de los que me ocupo, hablo es verdad, como decía Bernardo Fernández, hablo sin recato, contando todo lo que sé, o casi, y todo lo que sé, aun con el casi, es con frecuencia bastante más, no solo de lo que está escrito, sino de lo que se sabe. Esa capa profunda de los hechos, hay mucha información inédita y desconocida, recorre todo el libro, sin recato e incluso con cierto desparpajo, pero sin descaro y siempre con respeto. Bueno, vuelvo más o menos a lo que dije al principio para responder a la cuarta pregunta, es ¿por qué hay que leerlo? ¿O por qué leerlo? La generación que entra en vías, y al hablar de una generación estamos hablando de una generalidad, como es natural, y por tanto no es toda la generación, pero la generación que entra en vías, que es la digital, plena y literalmente nativa, es ahistórica o metahistórica. Hace vida en un presente aplanado, tan plano y delgado como la propia pantalla desde la que recibe y por la que ha sido alimentada, cuya instantaneidad, la que proporciona la pantalla, ahorma a su vez de los contenidos. Carece como referencia de contraste para juzgar ese presente del conocimiento histórico. Es una generación indefensa realmente ante la programación que desarrolla el sistema, que básicamente es el sistema monetario, o sea, simbólico, no real, que desarrolla para reproducirse y multiplicarse, y que está atenta solo a lo sumo a recibir pulsiones remotas de la tradición en forma kitsch, o sea, confusa, abigarrada y fuera de su tiempo, saltándose 3 siglos de relativo imperio de la razón, que la razón domina siempre a la historia y tiene en ella su genealogía. Bien, por eso hay que leer el libro, pues no lo sé. Tampoco hay que ponerse mesiánico, temo haberme puesto así al final, menos todavía habiendo pasado uno las 80 rotaciones alrededor del Sol.
puestos a tener miedo al futuro, hay un conocido refrán, una frase con dos partes, la segunda me la callo, en la que la primera dice: para lo que me queda en el convento, luego la segunda parte. Este factor desde luego relativiza las angustias, aunque aporte otras. Hay que leer el libro. Nadie espere de un libre pensador de raza, como me digo a mí mismo que soy, y espero hacer algún mérito a ratos, que le diga a nadie lo que debe leer. Yo diría, al que lo tenga a mano, porque lo compre o porque se lo deje, yo le diría, contestando a la pregunta ¿por qué leerlo?, le diría, respondería con otra: ¿y por qué no? Aunque sea por partes, hoy abriendo por aquí, mañana o pasado mañana por allá, dejándose guiar por los títulos, que son como las piñas en una chimenea y prenden bien, dándole la oportunidad al tiro de aire para que tire del interés. Así es como hay que leer un libro de los que se leen por gusto. Y si no lo hace, si el libro no tira, mi receta de siempre en la lectura, la que me aplico en la lectura por gusto, es a paseo. Pero por probar creo que no perderán nada. ¿Por qué prefiero Eumesville sobre los acantilados de mármol? En Eumesville, bueno, podría haber sido la pregunta también de dónde me viene la devoción por Ernst Jünger, un hombre con el que tengo una afinidad ideológica no próxima a cero, sino bajo cero. Pero no era esa la pregunta, sino por qué prefiero Eumesville sobre los acantilados de mármol. Simplemente porque en Eumesville hay toda una atmósfera de intemporalidad en la que, desde que lo tuve en mis manos, creí ver algo profético. Una profecía en la que lo más antiguo y lo más moderno encontraban un punto de contacto aterrador. Y finalmente creo que en la realidad que hoy estamos viviendo, en la distopía que hoy estamos viviendo, se cumple aquella profecía, lo más antiguo y lo más moderno, dándose de la mano para aplastarnos, para aplastar el mundo de la razón que muchas generaciones de la humanidad habían ido construyendo. ¿Qué dicen las páginas 523 y 524? La verdad es que no lo sé. Que las lea. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la siguiente? Conteste. Yo había valorado que tú dices el motivo no único, pero sí principal. Ah, sí, claro, sí. Porque yo soy un jurista no soy un jurista necesariamente por devoción, sino por tradición familiar. Mi tío bisabuelo era abogado, mi abuelo era abogado, decano del Colegio de Abogados de Gijón, mi padre era abogado, decano del Colegio de Abogados de Gijón, yo fui abogado. Aprendí a gozar a ratos de esta profesión, ¿no? Solamente eso, y a sufrirla también. Pero es una profesión que por lo menos te enseña algunas cosas. Que luego esas cosas que te enseña las cumplas o no es otro asunto, pero hay que procurar hacerlo. Y uno de ellos es pacta sunt servanda. Es la base final del derecho en su dimensión contractual. Los pactos deben ser cumplidos. Yo tenía un pacto, trabé un pacto autonómico. Se formalizó en un estatuto. Y otra vez un pacto en mi segunda legislatura con los asturianos de que aquello que estaba en el estatuto y que estaba pactado se cumpliría. Y ese pacto no se cumplió por quienes tenían
en mi opinión, la obligación de que se cumpliera. Yo no pude cumplirlo con los asturianos y creo que la única decisión simplemente honorable era la que tomé, con la concurrencia de otros muchos factores, sin duda, pero siendo ese el núcleo de esa decisión, con lo cual, efectivamente, en el libro doy respuesta a esa cuestión y se la reafirmo ahora a Bernardo Fernández, que me temo que ya la sospechaba, porque de toda aquella puja en el asunto de la autonomía sufrimos juntos. Diríamos que con distinto grado de querencia o de devoción en la dimensión propiamente autonómica, tal vez, pero con la misma convicción de que los pactos había que cumplirlos. Y vamos a ver, los hombres del derecho deploramos el ateísmo jurídico. El ateísmo jurídico, bueno, es una de las peores pandemias que puede sufrir la política. Y a veces nos cuesta soportar situaciones que finalmente están reinadas, en última instancia, por el ateísmo jurídico, por la creencia de que el derecho es simplemente un instrumento ocasional que se cumple si conviene y no se cumple si no conviene, que está al albur de los acontecimientos de otra naturaleza. Bueno, pues tal vez la malformación de jurista influyó en que yo me revolviera frente a la infracción de aquel pacta sunt servanda, que es la frase que reina el derecho de los tratados. Y yo creo que estoy poniendo fin a mi intervención de una forma un tanto desvaída. Agradezco de forma especial en las intervenciones lo que ha hecho referencia a mi sentido de la independencia. La he defendido siempre de una forma instintiva, porque la recibí de mi padre, pero finalmente la fui reforzando, convencido de que finalmente la independencia de criterio es lo que tenemos. La independencia de criterio, es decir, la de pensar cada uno lo que cree, poder decir cada uno lo que piensa, poder actuar cada uno de acuerdo con lo que cree y lo que piensa, exigiendo un respeto a ese actuar, acompañada del estilo, es lo único que finalmente nos queda como personas y, por tanto, aunque tenga un precio, aunque tenga un castigo, aunque la independencia se repruebe por el contexto casi siempre, pues es una de las pocas cosas que por razón de dignidad hay que tratar de defender en todo momento. Y eso es todo. Bien. Pilar Riesco Menéndez es la secretaria general del centro. Te hemos dejado sin espacio, ¿me disculpas? Disculpado. Bien, pues ahora este hombre, que es espléndido, generoso, nos invita a un vino español al otro lado de la persiana. O sea que vamos a celebrarlo con un vino. Yo me quedé aquí por si alguno de